¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos hoy, le agradecemos la presencia a la doctora Ximena García, abogada, es diputada nacional por el radicalismo, integrando Juntos por el Cambio. Y vamos a hablar de varios temas, entre otros, uno tiene la sensación que por allí gran parte de la dirigencia política o parte de la dirigencia política está fuera de agenda, ¿no? Y un Congreso que tiene temas pendientes y deudas pendientes con la gente, ¿no? Así que vamos a hablar de este y otros temas que tienen que ver con lo que cotidianamente estamos demandando a nuestros dirigentes, a nuestros diputados, legisladores. Vamos a hablar si tenemos calidad institucional también hoy por hoy en nuestro país, en la Argentina, porque mucho tiene que ver con la división de poderes, con el Poder Judicial Independiente y con el Congreso también, como otro de los poderes del Estado. Enseguida con Ximena García aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Ximena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Bien? Willy? Un gusto Bien. estar acá. No, por favor. Bueno, naciste de la militancia estudiantil fundamentalmente, ¿no? Sí, así es. ¿Seguís manteniendo ese espíritu o no? Totalmente. Los ¿Sí? principios reformistas Sí. los sigo manteniendo en mi corazón y también vigentes porque en cada una de las discusiones y los debates que entablamos, que encaramos y en cada una de las acciones que tenemos están más que presentes. La formación y la escuela de la franja morada en las acciones legislativas. Bueno, diputada joven en el Congreso, ¿no? ¿Y qué pensás de los chicos hoy, bueno, después de haber transitado esa militancia estudiantil y llegar al Congreso, de los chicos que piensan en irse del país? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo lo interpretás? La verdad que esa es una situación que me genera mucha angustia. ¿Sí? Es un tema que es discutido en todos mis grupos, mis ámbitos, tanto de amigos, de compañeros de militancia, conocidos, y generacionalmente estamos muy atravesados por esa idea de encontrar un futuro en otro lado que no es en la Argentina. Lo entiendo, lo comprendo, porque la verdad que de alguna manera muchas veces una vez que el país va en franco retroceso, se siente una situación de malestar generalizado, de angustia, de desazón, y es comprensible que empiecen a mirar la vida en otro país, en un país que les permita desarrollar su vida profesional, personal, laboral, que hoy la Argentina de alguna manera te condiciona o no permite pensar y encender esa llama de esperanza y de que existe una luz al final del camino. Y yo por eso en ese sentido me siento con la tranquilidad de que estoy haciendo todo lo posible para que pueda cambiar el futuro de nuestro país. Yo hoy creo que estamos viviendo una situación muy crítica. La verdad que no lo viví en primera persona, más allá de que vivía en ese momento, pero no en un estado de adultez, cómo se vivió la crisis del 2001, en donde también hubo muchos jóvenes, muchos argentinos que decidieron irse de nuestro país. Y volvió a pasar después en la década del 90. Nosotros también tenemos una situación, un espíritu migratorio, porque también venimos de un país que tiene raíces en otros lados y que de alguna manera tenemos también como esa idea o ese ideal de que en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a vivir en otro lado. Pero hoy siento que las condiciones que Argentina ofrece expulsan a muchos argentinos y muchas argentinas, y fundamentalmente a los jóvenes que están de alguna manera afincando sus pilares para poder desarrollar su futuro en todo sentido. Y en eso lo que siento es que hay que involucrarse y que hay que comprometerse aún más en este momento de tanto malestar y de tanta angustia, porque es la única forma que tenemos de cambiar el rumbo de la Argentina, y confío que lo vamos a hacer, confío que es posible pasar a otra etapa y que los que se fueron, que tengan la posibilidad de volver, porque la Argentina le ofrece esas posibilidades y le ofrece esas oportunidades. Ahora, ¿es posible superar la grieta para decir, bueno, vos estás diciendo, bueno,
que puede haber una esperanza, que hay que involucrarse, pero eso es un trabajo colectivo fundamentalmente, ¿no? Sí. Digo, con la grieta existente, ¿es posible esto o no, hoy por hoy? Yo creo que sí es posible. Sí. Creo que el año que viene tenemos una gran oportunidad. Creo que la Argentina y la sociedad vive otro grado de madurez cívica, espera y tiene otras expectativas y tiene determinadas tolerancias que antes no las tenía, producto de estar viviendo un estado de crisis absoluta. Peor de lo que estamos hoy, yo creo que nadie se imagina estar peor, con un índice de inflación que se proyecta al 100%, con una pobreza de más del 50%, con la falta de crecimiento económico y de generación de empleo formal de hace más de 12 años. Es decir, estamos con variables económicas, sociales y culturales que son muy malas y es una crisis multifactorial. Y por eso creo que tenemos la posibilidad el año que viene de ganar las elecciones y que la Argentina y los argentinos tengan también un nivel de tolerancia que con los que no somos peronistas no las han tenido, como nos ha pasado en Cambiemos, que hemos cometido errores durante nuestra gestión, pero que también en ese momento se vivió un grado de impaciencia y de falta de tolerancia hacia los errores que hemos cometido desde la gestión, que no sucede y que no se aplica la misma vara cuando gobernó el kirchnerismo durante 12 años y el peronismo anteriormente desde la vuelta de la democracia. Ahora el kirchnerismo dice, bueno, pero esto es la herencia que recibimos de Cambiemos, bueno, ¿estás haciendo una autocrítica también de lo que fue el gobierno anterior o no? Por supuesto, nosotros hemos cometido errores, pero creo que también el argumento de justificar los errores propios del kirchnerismo, que son garrafales en todos los aspectos, que ni ellos se hacen cargo de que hoy son gobierno. Ayer lo vimos en el acto del 17 de octubre, donde hubo diferentes actos y cada uno actuaba y se expresaba como opositor, dan cuenta de la mala gestión que están haciendo. Hoy no tengo dudas que hemos cometido errores, pero también los errores que hemos cometido no justifican la mala gestión de este gobierno. Y creo que también eso es un argumento insuficiente. La gente, la ciudadanía, ya no espera que quienes gobiernan y que tienen las herramientas y que ocupan el poder ejecutivo y tienen las herramientas para cambiar la realidad y para torcerle el rumbo de la Argentina, expliquen su inacción, su inmovilidad y su incapacidad porque los otros lo hicieron mal. Y aparte que nosotros no hemos hecho todo mal, hemos hecho muchas cosas bien y hemos cometido algunos errores, pero hemos hecho muchas cosas bien y hemos avanzado en institucionalidad y hemos avanzado en principios éticos, hemos avanzado en valores, hemos avanzado en poner nuevamente la agenda de la cultura del trabajo y del esfuerzo, que esto del kirchnerismo durante 12 años a través del populismo ha manipulado permanentemente y se ha congraciado con algunas banderas que no le pertenecen y que han construido un relato y una épica alrededor de eso. Que hoy la realidad es tan cruda, es tan salvaje, que ese relato no logra entrar, nadie más lo cree, nadie lo puede sostener. Estás en el Congreso y ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿por qué el Congreso está fuera de agenda? Me estoy refiriendo a temas fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Es decir, debatir cómo estamos económicamente, debatir el tema de importación-exportación. Bueno, vos te metiste fundamentalmente en el tema de la ley de humedales, del narcotráfico. ¿Por qué está fuera de agenda el Congreso? Totalmente fuera de agenda está el Congreso. El Congreso está fuera de agenda porque de alguna manera el kirchnerismo no tiene las mayorías y lo han paralizado. Han encontrado en su parálisis y en su inacción una forma de no avanzar en temas estratégicos que son los que espera la ciudadanía porque no tienen las mayorías para poder imponer sus proyectos. Hoy el Congreso discute temas que son surreales, a la ciudadanía no le importan porque no resuelven los problemas estructurales de nuestro país. Pero la ciudadanía está preocupada por la pobreza, por el crecimiento de la inseguridad, por el crecimiento de la inflación, por los créditos UVA, por los alquileres. Y sin embargo, el sector productivo por un acompañamiento de una reforma tributaria, una reforma laboral, impositiva, pero no están dadas las condiciones para poder dar esas discusiones, porque el kirchnerismo al no tener mayorías lo bloquea, lo anula y discutimos temas en donde podríamos estar todos de acuerdo y muchos temas se aprueban por unanimidad porque son intrascendentes e irrelevantes. Nosotros en este punto incorporamos permanentemente temas que son los que a nosotros nos importan, que como lo decía recién Willy, el narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, en nuestra provincia, en la ciudad de Rosario, con los coletazos a la ciudad de Santa Fe. El nivel de homicidios que se dan cada 100.000 habitantes es superior 4 veces más que la media nacional. El problema de salud mental, la pospandemia generó
problemas de salud mental en todas las edades, pero fundamentalmente en los jóvenes. Ahora, no puede haber un acuerdo, por ejemplo, en tratar la ley de alquileres donde están disconformes inquilinos y propietarios, es decir, donde realmente ha sido un fracaso la ley, es decir, es imposible ponerse de acuerdo con ese tema, por ejemplo. Y bueno, nosotros en ese tema venimos hace tiempo tratando de avanzar en la modificación. Tenemos dictamen de las comisiones que estuvieron trabajando, porque aparte estuvieron emplazadas obligadamente a trabajar para constituir un dictamen, y no lo envían al recinto porque no logran ellos las mayorías para imponer su dictamen, y nuestro dictamen es opositor al de ellos en términos que nosotros consideramos sustantivos, en relación a los plazos, en relación al acuerdo entre las partes. El proyecto y el dictamen del kirchnerismo es intervencionista en relación a los acuerdos que hacen las partes, inquilino y propietario. Y fundamentalmente el mayor de los problemas es que no logramos tener acuerdos macros que nos permitan saltear los problemas estructurales. Y yo hoy creo que el kirchnerismo está en una posición cada vez más fundamentalista. Hay un sector que está muy fanatizado y con un programa que es más de un partido político que no gobierna, como es el Partido Obrero, que un Frente de Todos, que son quienes hoy conducen el gobierno nacional y la mayoría de las provincias de nuestro país. Y yo en eso creo que fundamentalmente es una responsabilidad de ellos, porque tienen la posibilidad desde el poder de convocar a un diálogo y de mostrar una actitud abierta para poder resolver los problemas estructurales de la Argentina, en las cuales todos coincidimos en ese diagnóstico, que hay problemas que venimos arrastrando de hace años, pero su incapacidad para convocar a una mesa con generosidad y con actitud democrática y de apertura hace que se anulen los temas y que no podamos avanzar. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Que te dejo pendiente una inquietud. Para cambiar las cosas se requiere, como hoy se dice, cirugía mayor, y segundo, ¿cómo? Enseguida con Ximena García, diputada nacional, aquí en Perfiles. Seguimos con la diputada nacional, Ximena García. Bueno, habían quedado, citaste muchos temas, reforma laboral, reforma previsional. Me acuerdo de las 14 toneladas en el Congreso de la Nación, la pedreada cuando se quiso abordar estos temas, ¿no? Y se dice hoy por hoy, bueno, el país requiere cirugía mayor. Para vos, ¿en qué consiste y si realmente crees que se va a poder? Sí, yo creo que se va a poder, creo que sí se requiere cirugía mayor, se requieren cambios drásticos y sustanciales sobre el destino de nuestro país. Principalmente se requiere una reforma laboral, una reforma en la que las partes tengan flexibilidad a la hora de poder acordar las condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo que se incorporen los nuevos trabajos, los nuevos roles que tienen que ver con la incorporación de la ciencia y de la tecnología. Tenemos una ley de economía del conocimiento que fue una ley que fue de vanguardia y que, sin embargo, las pymes, las cluster TICs, las que están relacionadas con la tecnología del conocimiento, las TAC, que de alguna manera son las que no pueden avanzar, nosotros hace tiempo que venimos desarrollando y trabajando acompañándolos, y esta ley estuvo parada en el Congreso 1 año y medio y no pudieron durante todo ese tiempo generar el nivel de exportaciones que venían generando hace más de 10 años. Por eso hay nuevos trabajos, hay nuevos roles. Hoy son muchos los jóvenes que están trabajando para empresas multinacionales que se encuentran radicadas en otro país y que trabajan y los contratan a argentinos que están acá y que están formados. Sí. El mayor de los valores que tenemos como país son las universidades, que han logrado recursos humanos profesionalizados, y hoy la ley laboral, el régimen laboral no los incorpora, no es flexible, y por lo general todo lo que se está muchas de las situaciones y las condiciones son en negro, es decir, el empleo formal no crece, pero sí crece el empleo informal, que es muchísimo peor. Por eso también hasta algunos gremios y sindicatos están pensándolo. Ahora, sos ministra de Trabajo, por ejemplo, el día de mañana decís, ponés sobre la mesa la ley de reforma laboral. Bueno, ¿qué haces con la CGT en la puerta del Ministerio de Trabajo, el llamado gordo lanzallamas o morteros, en fin, los piedrazos al Congreso? Es decir, ¿se podrá hoy por hoy con una estructura
digamos, muy dependiente del gobierno y su signo político? ¿Se podrá? Yo creo que sí, que se puede, porque hoy han perdido consenso en la sociedad y aún con sus propios agremiados y a los que ellos representan, porque cada vez sus conquistas y sus derechos cada vez son menores. Hoy este país podría estar incendiado porque deberían los sindicatos y los gremios estar movilizados ante el ajuste de las diferentes variables, la falta de empleo, los sueldos, la inflación, la pobreza. Sin embargo, pareciera que está bien, que estamos bien. ¿Por qué? Porque quienes... No es una expresión de deseo que esté incendiado el país, ¿no? De parte tuya, ¿no? No, todo lo contrario. Digo, podría estar incendiado el país y sin embargo no lo está, porque los sindicatos y los gremios están callados, son funcionales al gobierno de turno y hoy cada vez es menor la representación, porque cada vez todos estamos un poco peor. Aún los que representan, los representantes de los gremios son insuficientes en sus discursos, en sus declaraciones, en sus conquistas con sus representados. Por eso digo, el estado en el que estamos es cada vez más catastrófico y eso de alguna manera tiene efectos colaterales en todos los ciudadanos argentinos y creo que su consenso y su nivel de representación pierde cada vez mayor representatividad. Por eso creo que en esa mesa tienen que estar quienes generan empleo, tienen que estar los diferentes sectores productivos de la sociedad, por supuesto también los representantes de los representantes sindicales y gremiales, pero que en caso de que no adhieran a las nuevas condiciones y a un nuevo espíritu para poder empezar a transformar y a pensar cómo podemos reformar y generar empleo genuino en la Argentina y cómo podemos generar crecimiento económico y productivo, bueno, esto también de alguna manera la sociedad se lo cobrará, porque ya la situación en la que nosotros estamos es inviable, es insostenible para todos. Ahora, lo intentó Alfonsín con la ley Mucci de democratización sindical, lo intentó Macri, bueno, De la Rúa no tuvo ni siquiera chances de poderlo también materializar. O sea, ¿vos creés que ya hay un cambio cultural como para reformar cuestiones estructurales en la Argentina y no depender únicamente de la dirigencia política y sindical? ¿Eso es lo que nos estás planteando? Yo creo que sí. Yo creo que están dadas esas condiciones para no depender de la dependencia política y sindical, pero aparte de las estructuras enquistadas que hace años que se movilizan por lo mismo y que tienen un discurso atrasado y que la Argentina, con sus variables económicas, con números y datos de rigor científico y objetivos, muestra que va en retroceso, no en crecimiento. Por lo tanto, si seguimos así, es insostenible el futuro y es inviable el futuro de nuestro país. Por eso digo, creo que hay un cambio cultural, creo que se vive, la ciudadanía hoy vive una situación de malestar mayúsculo y que está en condiciones de poder acompañar cambios drásticos de la Argentina, y eso creo que es lo único que a nosotros nos va a dar la oportunidad de cambiar de etapa, de cambiar de capítulo y de empezar a vivir una Argentina diferente. Bueno, sos bastante corajudo de plantear abiertamente una reforma laboral cuando muchos suavizan el tema. Los equipos de Juntos por el Cambio están trabajando en una reforma laboral, los equipos económicos de Juntos por el Cambio, los economistas que están especializados, nosotros del Partido Radical tenemos representantes en ese equipo, tuvimos reuniones y más allá de que todavía no tenemos el programa para poder hacerlo público y aparte se requieren consensos y se requiere también terminar de afinar el programa, todos coincidimos y compartimos que la reforma laboral es necesaria. Otro de los temas pendientes, acá, y que no es un tema únicamente económico, sino es un tema hasta de salud pública, la quema de pastizales, de los campos, o sea, un tema que tuviera que tener consenso. Ley de humedales, ¿por qué no? Bueno, por lo mismo que nos pasa en cada uno de los temas, porque los temas se terminan ideologizando en vez de discutir con datos y con información certera y técnica. Nosotros, la ley de humedales es un tema que se viene discutiendo hace más de 10 años en el Congreso Nacional, tuvo 2 medias sanciones en el Senado y después tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y cayó su estado parlamentario. Nosotros venimos trabajando una ley de humedales que consideramos que es un proyecto muy equilibrado, porque conserva los recursos naturales, pero al mismo tiempo parte de reconocer que los humedales son ecosistemas productivos, en donde se desarrollan actividades productivas, en donde se habita y se trabaja. En este sentido, el Frente de Todos, el kirchnerismo, ha intentado avanzar con un proyecto que tiene una mirada muy sesgada, muy antiproductiva,
en donde solamente se tienen en cuenta los aportes de las organizaciones ambientales, que nosotros también nos hemos reunido, pero no se ha escuchado a los sectores productivos, a los cuales nosotros también los hemos invitado a participar de la Comisión de Agricultura y Ganadería, cuando el kirchnerismo vedó esa posibilidad, esa oportunidad. Nosotros en proyectos tan técnicos y tan importantes necesitamos escuchar a todas las voces y necesitamos que sea el equilibrio el que prevalezca por sobre las posiciones fundamentalistas. Y nuestro proyecto es un proyecto que lo venimos trabajando en diferentes ámbitos, con diferentes sectores, tanto el sector del agro, el sector de la minería, con las organizaciones ambientales venimos en conversación, pero no logramos con el Frente de Todos llegar a un dictamen en donde podamos hacer una ley viable, porque después hay que aplicar esas leyes. Y Ximena, esta visión que vos planteas de anticampo del gobierno no se suavizó, por decirlo de alguna forma, no se mitigó de alguna forma con la llegada de Massa, ¿o no? ¿O crees que no? Yo creo que el campo es una necesidad para el financiamiento, para la financiación del Estado Nacional y del déficit que hoy tenemos, del déficit fiscal. Por lo tanto, Massa de alguna manera ha encontrado en el sector productivo y en el campo, ha buscado esas alianzas porque sabe que la única manera de poder salir adelante y que su gestión pueda terminar en un buen puerto es hablando con la mesa productiva y con quienes hoy sostienen los ingresos de dólares de nuestro país. Pero eso no termina de tener efectos colaterales y de repercutir, impactar en el resto del Frente de Todos. El Frente de Todos está en compartimentos estancos y tiene divisiones y subdivisiones internas que los anulan a la hora de gobernar y también en sus posicionamientos. Lo mismo pasó con Humedales. Humedales es un proyecto que lo presentó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, que es del Frente de Todos. Yo también soy autora de un proyecto de Humedales que tiene el acompañamiento de más de 50 diputados de Juntos por el Cambio. Sin embargo, quienes frenaron el tratamiento del proyecto de Humedales fueron los gobernadores del Frente de Todos, porque este proyecto del Frente de Todos no estaba consensuado con el resto del Frente de Todos. Entonces, sus internas permanentemente nos bloquean los debates en todos los aspectos. Humedales es simbólico porque aparte tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con nuestros recursos naturales, con el desarrollo sostenible, hacia dónde queremos ir como país, que nosotros en esto tenemos una concepción muy clara. Nosotros adherimos al concepto de desarrollo sostenible. Es un desarrollo en donde no hay futuro sin planeta, pero no hay futuro sin producción. Tiene que haber un equilibrio. Y en el Frente de Todos, la iniciativa de Leonardo Grosso, que parecía que era la que mayor consenso tenía, internamente para ellos, terminó no teniéndolo y por eso mismo bloquearon el desarrollo de las comisiones. Bueno, y seguimos con humo en las ciudades, con la quema de pastizales, con la desprotección de nuestra naturaleza. Bueno, eso igual, Willy, a mí me gustaría aclararlo porque yo lo digo en cada una de las oportunidades que tengo. Las quemas en el delta del Paraná, que son humedales, el delta del Paraná es un humedal. Hoy existen leyes vigentes, la ley de quemas controladas, la ley de manejo del fuego, que permiten que los resortes institucionales, que el gobierno nacional y los 3 gobiernos provinciales que tienen jurisdicción sobre el delta, que son todos del mismo signo político, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe y el gobierno nacional, tienen hoy los elementos y las herramientas para mitigar esas quemas. Hoy existen leyes y existen los resortes institucionales, la justicia para que actúen. Es decir, pueden hacerlo sin ley de humedales. La ley de humedales tiene que ver con generar seguridad jurídica a mediano y a largo plazo y porque también hemos suscrito convenios internacionales y que tiene que ver con ordenar nuestro territorio y que conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer allí. Pero hoy, con los elementos que tienen, pueden actuar. A ver, en 2 frases, ¿qué pensás del proyecto aprobado en el Senado de aumentar los miembros de la Corte? Y bueno, en una sesión bastante extraña, ¿no? Sí. Y sin fundamentación. Me parece una barbaridad, me parece que atenta contra el corazón de nuestro Estado constitucional de derecho, la ampliación de 15 miembros por el federalismo, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo. Antes eran 25. Después, antes eran 25. En la misma sesión pasó a 15. Exacto, ese es el nivel de seriedad que tiene el proyecto, que fueron con un proyecto de máxima, para que la Corte sea integrada por 25 miembros y que sean designados por las provincias, a disminuirlo por acuerdos políticos a 15. Esa es la seriedad del proyecto del Frente de Todos en relación a la justicia, que en esto me quiero detener. La Corte Suprema es el órgano máximo del Poder
judicial. Nosotros estamos afincados en un Estado constitucional de derecho, en el cual nosotros dividimos y tenemos un sistema de división de poderes, de frenos y de contrapesos entre los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Que se atente contra la institucionalidad y contra la independencia del órgano máximo de la justicia tiene que ver con una concepción ideológica en relación a nuestro Estado constitucional de derecho, en donde van directamente al corazón del control del poder político. Con esto lo que quieren es lograr su impunidad y que no haya control del poder político, que ya vimos que el kirchnerismo tiene inclinaciones autoritarias, de avasallamiento a los otros poderes y que requiere permanentemente que haya un corset institucional que no le permita avanzar. Finalmente, pues se nos está acabando el tiempo, pero Juntos por el Cambio, ¿tiene un plan? Y segundo, ¿qué rol en tu criterio tiene que cumplir el radicalismo dentro de...? Una vez se interpreta que, mirando algunos medios nacionales, que parece esto dirimirse como una interna del PRO en Capital Federal, pero ¿qué rol debe tener en tu criterio el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio? Y si tiene un plan concreto. Sí, yo, como decía anteriormente, Juntos por el Cambio tiene un plan, y el plan que aparte estamos trabajando en un programa concreto de gobierno ya desde el año pasado, pero hoy los equipos técnicos están trabajando y los economistas son hoy quienes protagonizan ese programa, y que tiene que ver con las reformas estructurales que hoy mencionábamos y que creo que es posible y porque las condiciones sociales y culturales nos lo van a permitir. En relación al radicalismo, Juntos por el Cambio creo que tiene que tener un rol en un plano de horizontalidad con el PRO, que es otro de los partidos que lo componen y que somos dos partidos mayoritarios, pero que tenemos interactuar y coordinar con el resto de los partidos políticos que componen Juntos por el Cambio. También está la coalición cívica y en la provincia se han incorporado nuevos partidos. Y en esto lo que yo creo es que el radicalismo tiene una capilaridad, un entramado territorial en todo el país que goza de un nivel de representación territorial muy grande, que en esto el PRO de alguna manera lo que tiene, como muy bien decías, marcan la agenda nacional porque lo que tienen son referentes y dirigentes nacionales que están concentrados en el AMBA, en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el radicalismo es un partido federal que tiene representantes y que tiene militantes en cada una de las ciudades y las localidades, y eso lo pudimos ver el año pasado en las elecciones, y por eso yo lo que creo es que en Juntos por el Cambio no tiene que haber prevalencia de un partido sobre el otro. Tiene que haber una coordinación de los partidos políticos que lo componemos y que seamos tomados del mismo modo, y en eso el radicalismo desde el año pasado y en los últimos años ha demostrado que quiere protagonizar, que quiere conducir y que estamos en condiciones de hacerlo. Gracias, Ximena, muy amable. Muchísimas gracias, Willy. Bueno, Ximena García pasó con nosotros en Perfiles. Gracias, Maggie, gracias, Agustín. Nos despedimos hasta el próximo encuentro.